El sábado. Segundo trimestre, tema número 33. Semana 5, 07, 08, 2024, cuarto día de la semana. Texto bíblico. Salmos 92, 12, 13. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Los que están plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Ellen G. White. El cristiano es comparado al cedro del Líbano. He leído que este árbol hace más que enviar unas pocas raíces a la tierra blanda. Implanta profundamente en la tierra sus fuertes raíces, y cada vez las extiende más lejos en busca de una posición todavía más fuerte. Y cuando se desata la fiera tempestad, permanece firme, sostenido por su raigambre. También el cristiano se arraiga profundamente en Cristo. Tiene fe en su Redentor. Sabe en quién ha creído. Está plenamente persuadido de que Jesús es el Hijo de Dios y el Salvador de los pecadores. Las raíces de la fe se extienden cada vez más. Los cristianos genuinos, como el cedro del Líbano, no crecen en una tierra blanda y superficial, sino que están arraigados en Dios, asegurados en las grietas de las rocas de la montaña. Si el cristiano quiere florecer y prosperar, debe hacerlo entre personas que son extrañas a Dios, entre burladores, sujeto al ridículo. Debe permanecer erguido como la palmera en el desierto. El cielo puede ser como bronce, la arena del desierto puede golpear las raíces de la palmera, y apilarse en montones alrededor de su tronco. Sin embargo, el árbol permanece vivo, fresco y vigoroso en medio de las quemantes arenas del desierto. Quitad la arena hasta que lleguéis a las raicillas de la palmera y descubriréis el secreto de su vida. Se extiende profundamente bajo la superficie, hacia las aguas secretas ocultas en la tierra. Así como la palmera, que obtiene su alimento de las fuentes del agua de vida, permanece verde y florida en medio del desierto, también el cristiano puede extraer ricas provisiones de gracia de la fuente del amor de Dios, y puede conducir a las almas cansadas, llenas de inquietud, y listas a perecer en el desierto del pecado, a esas aguas donde puedan beber y vivir. El cristiano siempre está dirigiendo a sus semejantes hacia Jesús, quien invita, el que tiene sed, venga a mí y beba. Esta fuente nunca nos falla, podemos extraer de ella una vez y otra. Testimonio, 18-06-2020 Part 2. Un árbol muy frondoso que cobijaba a muchos. En el sueño, se me mostró un árbol. Un árbol muy frondoso, que tenía unas ramas extensas que llegaban a muchos lugares y daban sombra. Yo veía, en ese árbol, que había frutos, el fruto estaba maduro, listo, ya, para comer. Vi también que, en ese árbol, había muchos pajaritos anidando, con sus polluelos. Vi muchos animales que vivían al cobijo de dicho árbol. Vi, también, bajo ese árbol, hierba, mazos de hierba muy bonitos que vivían bajo la sombra de ese árbol. Eso fue en el lado derecho del árbol donde yo vi esa hierba, pero, en el lado izquierdo del árbol, yo veía una enredadera. Esa enredadera venía desde muy lejos, más allá de donde daba la sombra del árbol. Yo veía que esa enredadera, donde el árbol no le estaba dando sombra, sus hojas eran color marrón, color café, pero, mientras la enredadera llegaba bajo la sombra del árbol, la parte que llegaba bajo la sombra del árbol, sus hojas se comenzaban a tornar con algo de verde. Así, vi llegar la enredadera hasta el tronco del árbol y, allí, sus hojas comenzaron a crecer tornándose cada vez más verdes. Así se me dijo también que el árbol que daba frutos y que cobijaba con sus ramas a muchos seres, dándoles protección, era un árbol que estaba listo, ya, para soltar sus frutos, para que muchos comieran de él. Estos árboles darán fruto al mundo, no porque por ellos mismos lo pueden dar, sino porque tomaban agua de la fuente de agua viva, comían del pan que solamente Cristo puede dar, y así llegaron a tener estas frutas para gloria y honra del Eterno,
para el avance de su reino y para bendición y para salvación de muchos. Testimonio, 30-06-2020 Part 2. Un árbol muy frondoso con mucho fruto. Y vi un enorme árbol, que tenía un tronco muy, muy ancho. Un árbol no común, un árbol de los cuales no podemos ver en este mundo. Este árbol estaba muy frondoso, tenía mucho fruto, y yo vi que el fruto estaba maduro. Yo vi que había una enredadera que salía de un cuartito, al lado derecho de donde estaba este árbol, y llegaba cerca del árbol. También vi 2 mazos de hierba que salían de frente del árbol, y también se llegaban a él. Vi que el árbol era sumamente vigoroso y que tenía hojas, color verde profundo. Cuando estaba pensando en todo esto que estaba viendo, vi que el suelo se abrió ante mis ojos, y pude ver que sus raíces pasaban las diferentes capas del suelo y llegaban a fuentes de aguas vivas. Se me ordenó, coge del fruto y desmenúzalo con tu mano, y échale a la enredadera y, luego, échale agua. Yo me acerqué, tomé el fruto del árbol, lo desmenucé y, lo, eché cerca de las raíces a la enredadera, y luego le eché el agua. Entonces pregunté, ¿y qué debo hacer con la hierba? Me contestó, el fruto caerá y, al caer, lo desmenuzarás, y, al descomponerse la fruta, recibirá ésta su sustento cuando llueva y reciba la lluvia. Tu trabajo será coger la fruta y desmenuzarla para la enredadera, y ponerla cerca de sus raíces y echarle agua y, cuando caiga el fruto del árbol, desmenuzarlo para la hierba. Himnos. 495, hay un feliz Edén. 181, estando a orillas del Jordán.